El viento aullaba sobre el páramo helado como un ser vivo que intentaba colarse en cada grieta y rincón que encontraba. Robert Hayes estaba encorvado sobre su banco de trabajo dentro del pequeño hábitat. Soldador en mano, intentando arreglar otro dron minero averiado, el tercero de la semana. Estas máquinas no estaban diseñadas para temperaturas que pudieran congelar el dióxido de carbono. No levantó la vista cuando el primer rasguño provenía de la esclusa exterior. Probablemente trozos de hielo lanzados por la tormenta, pensó. Golpeaban la puerta constantemente con este tiempo. El sonido se escuchó de nuevo, más suave esta vez, casi con cautela. Robert dejó las herramientas y se limpió las manos en sus pantalones ya sucios. El tercer rasguño lo hizo levantarse. Algo en el ritmo le parecía extraño. El hielo no golpeaba con un patrón. El hielo no esperaba entre golpes como si intentara hacerse notar sin ser amenazante. Robert se dirigió a su panel de seguridad y abrió la señal de la cámara externa. La pantalla se encendió, mostrando el páramo frente a su puerta. La nieve volaba de lado en capas tan espesas que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Entonces algo se movió en la base de la esclusa. Pequeño, bajo, definitivamente no eran escombros. Robert se acercó a la pantalla y ajustó el contraste. Se quedó sin aliento al ver que una criatura no mayor que un felino grande se apretaba contra su puerta. Escamas de reptil cubrían su cuerpo, aunque parecían opacas y descoloridas como pintura vieja. 2 pequeñas alas yacían plegadas a sus costados, con membranas desgarradas colgando. Levantó la cabeza hacia la cámara, y Robert vio unos ojos grandes que reflejaban las luces de seguridad de su hábitat. Supo de inmediato qué era. Todos los que trabajaban en el espacio conocían a Draenei. La especie aparecía en todas las instrucciones de seguridad y evaluaciones de amenazas. Los adultos alcanzaban el tamaño suficiente para aplastar naves espaciales. Anidaban en campos de asteroides y defendían su territorio con un aliento de plasma tan caliente que derretía las placas del casco. La orden establecida en todas las operaciones humanas era simple y directa. Si ves un dracónido, corre. Pero este no era un adulto. Era un joven y se estaba muriendo. Robert observó cómo la pequeña criatura intentaba arañar su puerta de nuevo, pero sus garras resbalaron. Se desplomó contra el metal, con los costados moviéndose con esfuerzo. Se formó escarcha en sus escamas, donde el calor de su cuerpo se unía al frío mortífero del exterior. La temperatura era de 60 grados centígrados bajo cero. Nada sobrevivía a eso mucho tiempo. Sin protección, pensó que debía dejarlo en paz. Todo el entrenamiento se lo había dicho. Los draenidos eran peligrosos a cualquier edad. Sus padres lo buscarían y los dracónidos adultos no negociaban. Atacaban. Si traía esa cosa dentro, se buscaría problemas que podrían acabar con el convertido en un cadáver congelado en esa miserable bola de hielo. Robert miró la pantalla un largo instante. La criatura ya no se movía, salvo por el leve subir y bajar de su respiración. Pronto, incluso eso se detendría. Dot pensó en muchas cosas en esos pocos segundos. Pensó en sus años en las fuerzas especiales. Pensó en seguir órdenes con sentido y órdenes sin sentido. Pensó en una decisión que tomó hacía 7 años que todavía lo despertaba por las noches empapado en sudor frío. Pensó en la diferencia entre una amenaza y un niño asustado que solo quería sobrevivir. Robert se dirigió a los controles de la esclusa de aire y pulsó el botón de liberación. La puerta exterior se abrió con un siseo de presión compensatoria. El viento y la nieve irrumpieron en la pequeña cámara. La criatura levantó ligeramente la cabeza, confundida, demasiado débil para moverse sola. Robert agarró su abrigo térmico del gancho y entró en la esclusa. El frío lo golpeó como un puñetazo, incluso a través de su equipo de protección. Sus pulmones ardían con cada respiración. Se arrodilló junto al pequeño dracónido y lo recogió con cuidado. Pesaba casi nada, demasiado ligero para su tamaño. La criatura emitió un pequeño chirrido, pero no se resistió. No le quedaban fuerzas para luchar.
Robert volvió a entrar y accionó los controles de la esclusa. La puerta exterior se selló y la cámara comenzó a calentarse y presurizarse. Miró el bulto que llevaba en brazos. De cerca, la criatura estaba incluso peor de lo que pensaba. Sus escamas estaban agrietadas y descascaradas. Las membranas de las alas tenían desgarros que parecían de días atrás. Tenía los ojos entrecerrados y respiraba entrecortadamente. La puerta interior se abrió y Robert llevó al dracónido a su hábitat. El calor los invadió a ambos. La criatura se estremeció y se acurrucó aún más contra su pecho. Robert se dirigió a su taller y despejó el suelo cerca de la unidad de calefacción. Depositó al joven con el mayor cuidado posible y agarró una manta vieja para envolverlo. El dracónido abrió los ojos del todo por primera vez y lo miró. Había inteligencia allí. Robert se dio cuenta de que no se trataba de astucia animal, sino de verdadera conciencia. La criatura pensaba, evaluaba, intentando comprender si estaba a salvo o si simplemente había cambiado una muerte por otra. Robert se sentó sobre sus talones y sostuvo esa mirada. No sabía si la criatura entendía el lenguaje humano, pero habló de todos modos. «Puedes quedarte», dijo simplemente. «Ven». La criatura parpadeó lentamente, y parte de la tensión abandonó su pequeño cuerpo. Metió la cabeza bajo un ala desgarrada y cerró los ojos. Robert se levantó y regresó a su panel de seguridad. Activó los sensores de largo alcance y realizó un barrido del área circundante. La pantalla se llenó de datos y sintió un vuelco. 3 enormes señales de calor se movían a través de la tormenta a 2 kilómetros de distancia. Cada uno registrado era tan grande como todo su hábitat. Dragoncitos adultos acercándose. Probablemente los padres. Robert miró a la pequeña criatura que dormía junto a su calefactor. Luego volvió a mirar las señales que se acercaban en su pantalla. Tenía quizás 20 minutos antes de que llegaran. 20 minutos para decidir qué hacer cuando 3 de los depredadores más peligrosos del espacio conocido aparecieron en su puerta buscando a su cría. «¿Qué acabo de hacer?», murmuró para sí mismo. Pero sabía la respuesta. Hizo lo que debería haber hecho 7 años atrás. Eligió ayudar en lugar de herir. Eligió la compasión por encima de los parámetros de la misión. Lo que fuera que viniera después, al menos podía decir eso. Robert vigilaba sus transmisiones de seguridad mientras recogía suministros. Las 3 señales de calor habían dejado de moverse. Se mantenían justo fuera de lo que normalmente se consideraría una distancia segura de una estructura humana, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para no parecer agresivos. El comportamiento lo confundió. Todo lo que sabía sobre los draenidos decía que ya deberían estar atacando. La pequeña criatura junto a su calefactor no se había movido. Su respiración se había estabilizado, pero aún parecía medio muerta. Robert se arrodilló junto a él con un cuenco de agua y unas barritas de proteínas de sus raciones de emergencia. Las dejó a su alcance y esperó. El joven abrió un ojo, vio las ofrendas y lo volvió a cerrar sin interés. Mala señal. La deshidratación y la inanición presentaban síntomas similares en la mayoría de las especies. Si no comía ni bebía, moriría de todos modos. Robert lo intentó de nuevo con otros alimentos, fruta seca, vitaminas, incluso un poco del producto cárnico sintético que las naves de suministro le enviaban mensualmente. El dracónido lo ignoró todo. No se negaba por miedo ni sospecha. Realmente no le interesaba nada. «Tienes que comer algo», dijo Robert, percibiendo la frustración en su propia voz. La criatura levantó ligeramente la cabeza y miró el fabricante de alimentos montado en la pared. La máquina zumbaba suavemente, sus luces indicadoras parpadeaban con su patrón habitual. Los ojos del joven siguieron las luces con lo que parecía estar enfocado por primera vez desde que entró. Robert siguió su mirada y tuvo una idea. Los draenidos vivían en campos de asteroides. Anidaban en rocas y entornos ricos en minerales. ¿Y si no comían nada de materia orgánica? ¿Y si necesitaban algo completamente distinto?
Se dirigió a su armario de suministros y buscó los materiales de mantenimiento. Virutas de metal de su trabajo de perforación, restos de esposa de Coupet, suplementos de hierro que tomaba para la baja gravedad. Tomó un puñado de minerales diferentes y los molió en un tazón pequeño con la parte trasera de una llave inglesa. La cabeza del joven emergió de inmediato. Sus fosas nasales se dilataron y emitió un suave chirrido. Robert dejó el tazón y la criatura se abalanzó hacia adelante, moviéndose más rápido que desde su llegada. Hundió el hocico en la mezcla mineral y comió con un hambre desesperada. El alivio inundó a Robert. «Así que eso es lo que necesitas», dijo en voz baja. El dragón había consumido todo el contenido del tazón en menos de un minuto. Lo miró con esos ojos inteligentes y volvió a chirriar. El sonido tenía un tono que casi parecía gratitud. Robert preparó otro tazón, esta vez añadiendo un poco de calcio y zinc en polvo de sus suministros médicos. La criatura comió más despacio esta vez, saboreándolo mientras Robert observaba. Notó que comenzaba el cambio. Las escamas opacas comenzaron a aclararse ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para ver que la criatura no estaba tan cerca de la muerte como antes. Las alas desgarradas se contrajeron y se plegaron con más naturalidad contra su cuerpo. ¿Mejor?, preguntó Robert. El joven inclinó la cabeza hacia él y emitió un sonido diferente. No era exactamente un chirrido, sino más bien un trino interrogativo. Intentaba comunicarse. Robert se dio cuenta de que en realidad intentaba formar palabras o al menos sonidos con sentido, así que sacó su traductor, una pequeña unidad portátil capaz de procesar la mayoría de los idiomas conocidos de la galaxia. Lo sostuvo hacia el draunido y esperó. La criatura emitió varios sonidos en secuencia. El traductor permaneció en silencio. No había coincidencias en su base de datos. Robert no se sorprendió. El idioma dracónido nunca había sido registrado antes. La especie no se comunicaba con otras razas. Evitaban el contacto con todos, incluidos los humanos. Este joven probablemente sabía que Robert no podía entenderlo, pero siguió intentándolo de todos modos. «Soy Robert», dijo, señalándose a sí mismo. «Robert». La criatura observó su gesto con atención. Levantó una pequeña garra y se tocó el pecho. Entonces emitió un sonido, un trino específico que podría haber sido su nombre. Robert no pudo reproducirlo. Sus cuerdas vocales humanas no estaban bien formadas. «Te voy a llamar Escamas», dijo Robert. «Si te parece bien». Escamas volvió a inclinar la cabeza y pareció aceptarlo. Pió una vez y volvió a concentrarse en el cuenco mineral. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero los 3 draenidos adultos no se habían movido de su posición. Robert activó los sensores de audio y aumentó la ganancia. A través del viento y las interferencias, captó algo. Un sonido de baja frecuencia casi por debajo del rango auditivo humano. Los adultos se estaban llamando, no rugiendo ni amenazando. Escamas, que estaba llamando, se animó de inmediato. Giró la cabeza hacia la pared más cercana y respondió con un débil grito propio. El sonido era agudo y tenue, pero tenía las mismas cualidades armónicas que los llamados de los adultos. Robert sintió la vibración en el pecho, incluso a través de las paredes del hábitat. Los adultos de afuera respondieron. El intercambio se repitió varias veces. Skull sonaba más fuerte con cada llamada, como si el alimento mineral ya estuviera ayudando. Los adultos parecían menos angustiados. Sabían que su cría estaba viva. Robert observó esta interacción con creciente comprensión. No eran depredadores descerebrados. Eran padres que buscaban a su hijo. Estaban asustados y desesperados, pero no los habían atacado. Mantenían la distancia porque entendían que las estructuras humanas representaban peligro. Esperaban porque no tenían otra opción. Su consola de comunicaciones pitó. Robert se movió para comprobarlo y se le heló la sangre. Una transmisión de emergencia de la Autoridad Minera Galáctica. Leyó el mensaje 2 veces para asegurarse de haberlo entendido correctamente.
Múltiples adultos draenitas detectados en el sector 7. Se ordenó a todo el personal evacuar inmediatamente. Permanezcan dentro de las estructuras humanas hasta que los recojan. Evacuación estimada. Llegada en 48 horas. El mensaje continuaba con advertencias estándar sobre la agresión draconita y los protocolos de seguridad. Terminaba con una directiva que hizo apretar la mandíbula de Robert. No intentar contactar ni negociar con entidades hostiles. Fuerza letal autorizada. Robert miró a Skulls, que se había vuelto a dormir junto a la calefacción. La pequeña criatura parecía pacífica ahora, no tan destrozada como antes. Afuera, los tres adultos esperaban bajo el frío intenso cualquier señal de que su bebé sobreviviría. Tenía 2 días para averiguar cómo reunir a esta familia antes de que aparecieran soldados armados con órdenes de despejar la zona por cualquier medio necesario. 2 días para deshacer décadas de miedo e incomprensión entre especies. 2 días para asegurarse de no repetir el peor error de su vida. Robert acercó una silla y abrió sus viejos archivos militares. En algún lugar de su acceso clasificado, debía haber información real sobre Draenei, no la propaganda destinada a justificar la expansión humana, la verdad sobre qué eran estas criaturas y lo que la humanidad les había hecho. Empezó a leer y no le gustó lo que encontró. Los archivos pintaban una imagen en la que Robert había pasado 7 años intentando no pensar. Se sentó ante su consola leyendo informes clasificados. Cada uno le revolvía un poco más el estómago. Los draenidos eran pacíficos. No solo no agresivos, sino activamente pacíficos. Habían existido en la galaxia durante miles de años antes de que los humanos abandonaran la Tierra. En todo ese tiempo, no se documentó ni un solo caso de un dracónido atacando a otra especie sin provocación. Evitaban el contacto, se mantenían apartados y no pedían nada a nadie excepto que los dejaran en paz. Entonces llegó la humanidad y decidió que sus hogares en los asteroides eran depósitos de recursos. Robert sacó más archivos. Informes de ataques que en realidad eran respuestas de defensa. Naves humanas destruidas que habían estado minando dentro de las zonas de anidación de los dracónidos. Muertes clasificadas como no provocadas. Eso sucedió después de que las fuerzas humanas abrieran fuego primero. Todos los incidentes siguieron el mismo patrón. Los humanos avanzaron hacia territorio draenido. Los dracónidos intentaron evitar el conflicto. Los dracónidos se defendieron. Los humanos los llamaron monstruos. La propaganda funcionó porque la gente quería que funcionara. Era más fácil creer en alienígenas peligrosos que admitir que la humanidad era la agresora. Era más sencillo disparar primero que preguntar por qué estas criaturas seguían apareciendo cerca de valiosos depósitos minerales. Nadie quería considerar que tal vez, solo tal vez, esos minerales pertenecían primero a otra persona. Robert encontró un archivo que había estado temiendo. Operación Cielo Despejado, la misión de su unidad hacía 7 años, la que lo obligó a dejar el servicio con todos los honores y un trauma que duraría 3 vidas. Habían recibido órdenes de neutralizar un nido hostil de draenidas en una luna rica en recursos. La inteligencia sugería que el nido era una posición militar avanzada que amenazaba las operaciones mineras humanas. El informe mostró señales de calor que indicaban la presencia de docenas de draenidas adultas y clasificó la ubicación como objetivo estratégico. Su unidad entró con armas incendiarias diseñadas para sobrecalentar el metal. Quemaron el nido desde la órbita primero y luego aterrizaron para confirmar la destrucción. Lo que encontraron no fue una posición militar. Era una guardería. Docenas de draenidas jóvenes, ninguno más grande que un niño humano, todos muertos o moribundos en el metal enfriado que había sido su hogar. Los draenidas adultos llegaron demasiado tarde. Robert recordaba sus gritos, la forma en que intentaban desesperadamente alcanzar a sus crías a través de las llamas. Su unidad abrió fuego siguiendo las órdenes vigentes. 13 adultos muertos, 0 bajas humanas. Un éxito militar rotundo. Robert había sido el único en presentar una denuncia. El único que dijo que lo que hicieron estuvo mal.
Su oficial al mando anotó sus preocupaciones en el informe oficial y recomendó su traslado. El mensaje era claro: seguir las órdenes o buscar otro trabajo. Dot eligió otro trabajo. Ahora, 7 años después, estaba sentado en un hábitat congelado con un dragón joven hambriento y la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Si tan solo pudiera averiguar cómo. Escamas despertó y emitió un suave sonido. Robert se giró de su consola para encontrar a la pequeña criatura observándolo. Se veía mejor. La escama mostraba ahora una tenue iridiscencia en lugar de un gris opaco. Sus ojos eran más brillantes y estaban más alerta, pero aún se movía lentamente, aún parecía débil. «Necesitas algo más que minerales», dijo Robert. «Algo específico». Escamas chirrió y comenzó a arañar el suelo con una garra. Robert observó cómo dibujaba símbolos en la fina capa de escarcha que se formaba en cada superficie del hábitat. No marcas aleatorias, sino formas deliberadas. La criatura estaba dibujando algo que quería que él viera. Robert se arrodilló para observar más de cerca. Los símbolos formaban un patrón que le llevó un momento reconocer. Posiciones estelares o al menos algo similar. Skulls intentaba mostrarle un mapa. El joven dibujó más, añadiendo líneas entre las estrellas. Rutas migratorias, se dio cuenta Robert. Entonces dibujó un símbolo más, una espiral con líneas radiales. Tocó este símbolo repetidamente y miró a Robert con expectación. Robert sacó su bloc de datos y comparó el símbolo con su base de datos. Tardó varios minutos, pero encontró una coincidencia. La espiral representaba una señal energética específica. Depósitos de Neutroneum. Raros, increíblemente valiosos, y exactamente lo que esta estación minera extraía del planeta. «Necesitas Neutroneum», dijo Robert lentamente. «Eso es lo que comen los jóvenes para fortalecerse». Skulls vio con entusiasmo y asintió con la cabeza. Robert sintió que las piezas se encajaban en su mente. Los draenidos anidaban cerca de asteroides ricos en minerales porque sus crías necesitaban materiales específicos para sobrevivir. Los humanos habían estado extrayendo esos materiales, cortando el suministro de alimentos sin darse cuenta. La especie no era agresiva. Estaban muriendo de hambre. Robert revisó sus registros de datos. La principal instalación minera a 3 kilómetros tenía una bóveda segura que contenía Neutroneum crudo. El material era demasiado volátil para transportarlo a granel. Así que lo almacenaban en el lugar y lo refinaban en lotes más pequeños. Tomarlo sin autorización era un delito grave. Robo de activos corporativos. Pena de prisión, pero Skulls se moría sin él. Ahora era más lento con los minerales básicos, pero seguía muriendo. Robert lo veía en la forma en que la criatura se movía, en cómo le temblaban las alas al intentar plegarlas correctamente. Necesitaba Neutroneum o no sobreviviría lo suficiente a la llegada de la lanzadera de evacuación. Robert pensó en sus órdenes. 7 años atrás. Cumplir la misión. No cuestionar. Confiar en que alguien de arriba lo sabía mejor. Siguió esas órdenes y murieron niños. Recibió medallas y pesadillas. Esta vez no, dijo en voz alta. Skulls ladeó la cabeza, sin entender las palabras, pero tal vez presentiendo la decisión. Robert se levantó y se dirigió a su armario de equipo. Sacó su traje de invierno. El modelo resistente, apto para exposición prolongada. Comprobó las celdas de energía y la integridad del sello. La instalación minera estaba casi automatizada, pero contaba con sistemas de seguridad. Robert aún conservaba los códigos de acceso de su breve trabajo en mantenimiento allí antes de solicitar el traslado a este puesto remoto. Los códigos aún podían funcionar. Si no, conocía otras formas de burlar las cerraduras. Entrar en una bóveda corporativa era justo lo que acabaría con su carrera y probablemente con su libertad. Pero quedarse sentado allí mientras un niño se moría de hambre era justo lo que acabaría con lo que le quedaba de alma. Robert selló su traje y miró las escamas. Regresaré. Manténganse abrigados.
La criatura pió suavemente y se acurrucó junto a la calefacción. Robert entró en la esclusa de aire y cerró la puerta exterior con llave. La tormenta había amainado, con viento constante y ventisca de nieve. La visibilidad era de unos 20 m suficiente. Los 3 draenidos adultos seguían ahí fuera observando. Esperaba que entendieran que intentaba ayudar. La puerta se abrió y Robert salió al frío, dirigiéndose hacia las instalaciones y las consecuencias que le aguardaban allí. La mina se alzaba imponente entre la nieve como un gigante metálico durmiendo en el hielo. Robert se acercó por el lado este, donde la cobertura de los sensores tenía puntos ciegos. Los viejos hábitos de su época militar lo hacían cauteloso a pesar de tener acceso legítimo al edificio. Lo que planeaba hacer dentro era diferente. La entrada de servicio aceptó su código. La cerradura hizo clic en verde y la puerta se abrió. Robert entró en la esclusa de aire y esperó a que se activara. Sin alarmas ni alertas de seguridad. Bien. Seguía en su sistema como personal autorizado. El interior estaba cálido comparado con el exterior. La iluminación de emergencia lo tiñeba todo de un rojo tenue. Las instalaciones funcionaban con una automatización mínima durante las tormentas. Ningún trabajador humano sería tan estúpido como para salir con este tiempo. Excepto Robert, al parecer. Recorrió pasillos que conocía de memoria. Pasó las estaciones de procesamiento, la sala de control y bajó al nivel inferior donde guardaban la bóveda. El almacén de Neutroneum tenía su propia cámara dedicada con protección radiológica y control de temperatura. Llegar sería lo fácil. Entrar requería una mayor autorización de la que Robert ya tenía. Robert llegó a la entrada de la bóveda y examinó el panel de seguridad. Escáner biométrico, código de autorización y acceso con bloqueo de tiempo. El sistema estaba diseñado para evitar exactamente lo que intentaba hacer. Pero como todos los sistemas, tenía puntos débiles. Se quitó un guante y presionó la mano contra el escáner. Parpadeó en ámbar. Usuario autorizado detectado, pero con autorización insuficiente. Robert tecleó su antiguo código militar de anulación, el que técnicamente ya no debería funcionar, pero los administradores eran perezosos y probablemente nunca lo purgaron de los sistemas secundarios. El panel reflexionó un buen rato. Luego parpadeó en verde. Las cerraduras de la puerta se soltaron con un golpe sordo. Robert abrió la puerta de la bóveda y entró. Hileras de cilindros de contención se alineaban en las paredes, cada uno con una pequeña cantidad de neutronio puro suspendido en campos magnéticos. El material brillaba tenuemente azul, pulsando con una energía que le provocó dolor de muelas. Agarró el cilindro más pequeño, aproximadamente del tamaño de una taza de café, y lo guardó con cuidado en su mochila. Las alarmas empezaron a sonar de inmediato. Luces rojas destellaron por toda la instalación. Robert maldijo y corrió hacia la salida. El sistema de seguridad había registrado la apertura de la bóveda y había detectado la falta del cilindro. Los protocolos automatizados cerrarían el edificio en 30 segundos. Robert llegó al pasillo principal cuando las primeras puertas de seguridad empezaron a cerrarse. Se zambulló bajo uno, rodó hasta ponerse de pie y siguió corriendo. La entrada de servicio estaba más adelante. 20 metros 15. La puerta empezó a cerrarse. Robert aceleró un último instante y se lanzó por el hueco con segundos de ventaja. El frío lo golpeó como un muro. Estaba afuera, con la alarma aún aullando tras él. Corrió hacia la tormenta, poniendo distancia entre él y las instalaciones. El sistema de seguridad registraría sus datos biométricos. La corporación sabría exactamente quién se llevó el Neutron. Pero ahora mismo, no le importaba. Un movimiento a su izquierda lo dejó paralizado. Uno de los drenidos adultos se materializó de la nieve. Era enorme, fácilmente de 10 metros de largo desde el hocico hasta la cola. Alas plegadas contra un cuerpo cubierto de escamas que brillaban con luz interior. Ojos del tamaño de platos fijos en Robert. Debería haber estado aterrorizado. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que corriera.
Pero la criatura no atacó. Bajó su enorme cabeza y miró la mochila que Robert llevaba. Luego lo miró a él. La inteligencia en esa mirada era imposible de pasar por alto. El dragón sabía lo que había hecho. Sabía que le había quitado algo preciado y peligroso para su cría. La criatura emitió un sonido sordo, casi un estruendo. Luego levantó la cabeza y se apartó, despejando el camino de vuelta al hábitat de Robert. Una invitación o quizás un agradecimiento. Robert no sabía lo suficiente sobre el comportamiento de los dracónidos como para notar la diferencia. Intento ayudar, dijo Robert, sabiendo que probablemente no lo entendería. El Draen había emitido otro sonido y algo cambió. Robert lo sintió como una presión en el cráneo. No doloroso, sino presente. Imágenes destellaron en su mente. No sus propios recuerdos. Los de alguien más. Vio el espacio desde una perspectiva que no era humana. Campos de asteroides ricos en minerales. Familias draenidas trabajando juntas para cosechar lo que necesitaban. Jóvenes aprendiendo a volar. La serena paz de una especie que no le pedía nada a nadie. Entonces vio llegar naves humanas. El comienzo de las operaciones mineras. Los asteroides siendo despojados. Familias dracónidas mudándose a otros lugares intentando evitar conflictos. La expansión humana tras ellos. Cada refugio convertido en un sitio de extracción de recursos, mientras veía morir a los viveros. Jóvenes demasiado débiles para transformarse sin los minerales que necesitaban. Adultos intentando desesperadamente encontrar yacimientos intactos para sus crías. Siendo atacados al acercarse a las estaciones humanas para suplicar acceso a lo que había sido primero suyo. Las imágenes se detuvieron tan repentinamente como empezaron. Robert se tambaleó, con la cabeza dándole vueltas. El dragón lo había observado con esos ojos ancestrales, esperando a ver si entendía. «Llegaste primero», dijo Robert en voz baja. «Nos lo llevamos todo. Matamos de hambre a tus hijos y los llamamos monstruos cuando intentaron salvarlos». El dracónido volvió a bajar la cabeza en lo que podría haber sido un reconocimiento. Llegaron más imágenes. Esta vez, Robert se vio desde fuera, abriendo la puerta a las escamas, alimentando al joven, leyendo archivos en su consola hasta altas horas de la noche y luego robando Neutroneum a pesar del riesgo. El dracónido le mostraba sus propias acciones desde otra perspectiva. La imagen final era simple. Robert de pie en su puerta esa primera noche. Las escamas se desplomaron contra ella. En el momento en que eligió ayudar en lugar de ignorar, esa única opción se expandió. La conexión se desvaneció. Robert se tambaleaba, exhausto por el intercambio telepático que acababa de ocurrir. El dragón se había enderezado por completo y desplegó las alas brevemente. Luego giró y desapareció en la tormenta con movimientos demasiado gráciles para algo tan grande. Robert se quedó solo en el viento por un momento, procesando lo que experimentaba. Los draenidos podían comunicarse telepáticamente. Le mostraron su historia, su sufrimiento, su perspectiva. Le confiaron la verdad porque había salvado a uno de los suyos. Se volvió hacia su hábitat y continuó caminando. Skulls necesitaba el neutronio pronto o la transformación fracasaría. Pero mientras Robert caminaba con dificultad por la nieve, se dio cuenta de algo importante. Ya no se trataba solo de salvar a un joven. Se trataba de la comprensión entre dos especies, de corregir suposiciones que llevaron a la tragedia. Su hábitat apareció a través de la nieve. Los sensores externos mostraron que los otros dos draenidos adultos aún esperaban cerca. Robert entró en la esclusa de aire y la recorrió. Dentro, Skulls levantó la cabeza y pió débilmente. Robert se quitó la mochila y extrajo con cuidado el cilindro de neutronio. El material pulsó con energía, proyectando una luz azul por la habitación. Skulls se puso de pie con dificultad, moviéndose con más energía de la que Robert había visto hasta entonces. El joven se acercó al cilindro y lo tocó con una garra. La luz inundó el hábitat. Skulls comenzó a brillar desde dentro.
Skulls se iluminó con una intensidad dolorosa. Robert retrocedió, protegiéndose los ojos. Afuera, los draenidos adultos comenzaron a cantar. El sonido resonó a través de las paredes, armónico y sobrenatural. Robert observó cómo el joven se transformaba ante sus ojos, recibiendo finalmente lo que necesitaba para sobrevivir. La luz se desvaneció lentamente durante la siguiente hora. Robert observó desde una distancia segura cómo Skulls se transformaba. El joven creció un poco más, tal vez el doble de su tamaño original. Sus alas se llenaron, las membranas rotas sanaron hasta que se vieron completas y fuertes. Las escamas opacas se volvieron brillantes, cada una reflejando la luz como una gema pulida. Cuando finalmente terminó, Skulls se irguió sobre patas más firmes y estiró las alas experimentalmente. La criatura parecía más saludable, más fuerte, más viva. Se giró hacia Robert y Pio, el sonido más pleno y claro que antes. Entonces hizo algo inesperado. Tocó la mano de Robert con una garra y la conexión telepática se reabrió. Esta vez, Robert estaba listo. Las imágenes fluían entre ellos, pero ahora con más suavidad, con más control. Skulls le mostró lo que hacía el Nronium. No era solo alimento. Era la clave que desbloqueó la biología draconiana, permitiendo a los jóvenes pasar de la infancia frágil a la adolescencia resiliente. Sin él, permanecían débiles y morían jóvenes. Skulls mostró más rutas migratorias a través de la galaxia que los draenidos habían seguido durante generaciones. Cada ruta pasaba por sistemas estelares específicos ricos en depósitos de neutroneum. Las operaciones mineras humanas habían aparecido en casi todos ellos en la última década. Las rutas estaban cortadas. Los jóvenes morían de hambre. Robert comprendió entonces que Skulls no era solo un niño perdido. Era un síntoma de algo mucho mayor. Una especie entera siendo empujada hacia la extinción sin que los humanos se dieran cuenta. La conexión terminó. Robert se sentó con fuerza en su banco de trabajo, con la mente dando vueltas. Skulls pió y se acomodó junto al calentador, cansado por la transformación. Afuera, los dracónidos adultos continuaban su canción, y la consola de comunicaciones de Robert emitió un pitido. Se movió para comprobarlo con temor. Otro mensaje de la autoridad minera. La lanzadera de evacuación llegaba temprano. 18 horas en lugar de 48. Detectaron la brecha en la bóveda y enviaban fuerzas de seguridad. Robert leyó las órdenes actualizadas con creciente ira. Todo el personal debía prepararse para la extracción inmediata. El equipo de seguridad estaba autorizado a usar fuerza letal para despejar la presencia dracónida de la zona, preservar las operaciones mineras a toda costa, mientras observaba las escamas durmiendo pacíficamente. Pensó en los dracónidos adultos que esperaban afuera a su hijo. Pensó en las imágenes que había visto, la verdad que ahora comprendía. Entonces tomó una decisión que probablemente acabaría con su libertad, pero podría salvar innumerables vidas. Robert se sentó en su estación de comunicaciones y comenzó a grabar. Sus manos estaban firmes a pesar de lo que estaba a punto de hacer. Años de entrenamiento militar hicieron efecto, manteniendo su voz serena y mesurada. Mi nombre es Robert Hayes, exmiembro de las Fuerzas Especiales, número 77389. Actualmente estoy destinado en el puesto minero Helio 7 del sector 7. Hizo una pausa para ordenar sus ideas y luego continuó. Grabo este mensaje para compartir información sobre la especie draconid que ha sido clasificada o suprimida por las autoridades corporativas y militares. Lo que voy a decir está respaldado por pruebas de mis propios archivos clasificados y por el contacto directo con draenids del último día. Robert subió los archivos que había estado leyendo, los informes reales sobre el comportamiento de los draconid, las pruebas de agresión humana disfrazadas de defensa y los mapas que muestran cómo las operaciones mineras cortan las rutas migratorias. Los draconid no son depredadores hostiles. Son seres pacíficos que intentan sobrevivir mientras los humanos les arrebatan sus fuentes de alimento. Tengo pruebas de que cada supuesto ataque fue en realidad defensa propia.
Tengo pruebas de que destruimos sus criaderos y lo llamamos éxito militar. Tomó la cámara y apuntó con las escamas. El joven miró hacia arriba, curioso. Este es un joven dracón que salvé ayer. Se moría de hambre porque la minería humana le quitó los minerales que necesitaba para sobrevivir. Cometí un robo para conseguir el nutroneo que le salvó la vida. Lo volvería a hacer. Hay reglas que merecen romperse cuando protegen el genocidio. Robert volvió la cámara hacia sí mismo. Su voz se endureció. Hace 7 años, mi unidad destruyó un dragón y una guardería siguiendo órdenes. Matamos niños y recibimos medallas. Estoy harto de seguir órdenes que nos convierten en monstruos. Estoy harto de ver morir a niños porque las corporaciones quieren ganancias. Subió imágenes de sus cámaras externas que mostraban a los dragones adultos afuera. Eran claramente visibles, enormes y poderosos, pero mantenían su posición pacíficamente. Estos adultos podrían destruir mi hábitat fácilmente. No lo han hecho. Están esperando porque confían en mí para proteger a su hijo. Ese no es el comportamiento de depredadores sin mente. Ese es el comportamiento de los padres. Robert dejó la cámara, pero siguió grabando su voz. Estoy enviando este mensaje por todos los canales abiertos porque la verdad necesita testigos. La autoridad minera está enviando fuerzas de seguridad para eliminar a los draenidos aquí. No permitiré que eso suceda. Nunca más. Nunca más. Dejó de grabar y preparó la transmisión. Sus dedos se posaron sobre la tecla de envío por un instante. Esto lo convertiría en un blanco fácil. Intereses corporativos, el mando militar, probablemente la mitad del gobierno, querrían silenciarlo. Pero miles de personas también descubrirían la verdad antes de que pudieran detenerlo. Robert pulsó enviar. El mensaje se transmitió por todos los canales a los que pudo acceder. Frecuencias militares, redes corporativas, estaciones de noticias independientes, noticias públicas, todo a la vez. Usó todos los trucos que aprendió en las fuerzas especiales para romper el cifrado y difundir la señal a través del espacio humano. Su consola se iluminó al instante con respuestas. Algunos lo amenazaron, otros lo elogiaron. Los científicos solicitaron más información. Las agencias de noticias exigieron entrevistas. Las imágenes de Skulls se hicieron virales en minutos. Entonces, su alarma de proximidad sonó. Robert revisó sus sensores y se le heló la sangre. La lanzadera de seguridad había llegado temprano, mucho antes de lo informado. 6 soldados armados con equipo de combate completo aterrizaban a 300 metros de su hábitat. Robert cogió su kit de emergencia y se acercó a la ventana. Los soldados formaron y comenzaron a avanzar hacia su posición. Pudo ver armas pesadas, rifles perforantes diseñados para abatir objetivos peligrosos. Miró a Skulls, luego a los draenidos adultos que estaban afuera. Se habían acercado. Al percibir la amenaza, Robert se dio cuenta de que tenía quizás 5 minutos antes de que los soldados llegaran a su puerta. 5 minutos para descubrir cómo detener una masacre. Su consola volvió a sonar. Un nuevo contacto apareció en sus sensores. Otra nave aterrizaba rápido, sin marcas y civil. Alguien más había llegado. Robert no sabía si eso mejoraba o empeoraba las cosas. Tomó su abrigo y se preparó para enfrentar lo que viniera después. Robert salió al frío con escamas siguiéndolo de cerca. El joven había adquirido la confianza suficiente para caminar a su lado, con las alas plegadas pero listo. Los draenidos adultos se movieron para flanquearlos, formando un círculo protector sin ser agresivos. El equipo de seguridad detuvo su avance al ver la formación. Su líder, una mujer con insignia de comandante, levantó una mano para detener a su unidad. Mantuvo el arma baja, pero lista. A través de la radio de su traje, Robert escuchó su voz. Robert Hayes, se le ordena retirarse y entregar al espécimen hostil para su eliminación. No, dijo Robert simplemente. El comandante dio un paso al frente. Está violando la ley corporativa y poniendo en peligro los activos de la empresa.
Estamos autorizados a usar la fuerza. Están transmitiendo en vivo a 17.000 millones de personas, dijo Robert. Cada movimiento que hacen es grabado por naves independientes en órbita. Me aseguré de eso antes de que llegaran. La comandante dudó. Levantó la vista como si pudiera ver las naves observando desde el espacio. Luego, su expresión se endureció. Nuestras órdenes se mantienen, independientemente de los observadores. La segunda nave aterrizó detrás del equipo de seguridad con un golpe sordo que sacudió el hielo. La esclusa de aire se abrió y una mujer salió con un traje ambiental civil con parches de investigación. No llevaba armas, solo equipo de datos. Caminó entre los dos grupos con la confianza que da saber que estaba protegida por la publicidad. Comandante Oates, dijo la mujer, soy la doctora Asa Patel, cenobióloga del Instituto Henderson. Tengo autorización de emergencia del Consejo Interespecies para observar esta situación. Levantó un bloc de datos que mostraba las credenciales oficiales. Oates revisó las credenciales y frunció el ceño. Esto no cambia los parámetros de nuestra misión. La doctora sí. Asa dijo que las imágenes que Robert transmitió ya han provocado una sesión de emergencia de la Asamblea Galáctica. Sus órdenes están bajo revisión. Si procedes con una acción letal, serás responsable de un posible genocidio. ¿Genocidio? Hagamos como si estuviéramos realmente confundidos. Son animales. Son seres sensibles con lenguaje, cultura y estructuras familiares, dijo Asa. Se giró hacia Robert. Tu transmisión me llegó hace 3 horas. Llevo 6 años estudiando el comportamiento de los draconidos. Todo lo que revelaste confirma mi investigación, que fue suprimida por intereses mineros. Caminó lentamente hacia Skulls, con las manos visibles y vacías. El joven la observó, pero no se retiró. Los draconidos adultos permanecieron inmóviles, esperando. ¿Puedo?, preguntó Asa a Robert. Robert asintió. Asa se acercó a Skulls y se arrodilló. El joven ladeó la cabeza, observándola. Luego extendió una garra y le tocó la mano. Asa jadeó al establecerse la conexión telepática. Robert vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad a asombro y luego a dolor. Cuando la conexión terminó, Asa se quedó de pie con lágrimas en el rostro. Me lo mostraron todo, susurró. Las guarderías que destruimos, las familias que separamos, todo. Se giró hacia Oates. Comandante, si dispara contra estos seres, iniciará una guerra que la humanidad no puede ganar ni merece ganar. Oates miró a Asa, Robert y los Draenids. Su equipo esperaba órdenes. El momento se prolongó, al borde de la violencia. Entonces Oates bajó el arma por completo. Retírense, ordenó a su equipo. Mantenemos la posición, a la espera de nuevas órdenes del mando. Robert dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Asa sonrió y volvió a examinar las escamas con evidente fascinación. Los jóvenes parecieron comprender que estaba a salvo y comenzaron a presumir de sus alas recién curadas. Durante la siguiente hora, llegaron más naves. Equipos de noticias, científicos, incluso funcionarios del gobierno. El puesto de avanzada helado se convirtió en el centro de atención galáctica. Durante todo el proceso, los dracónidos adultos permanecieron tranquilos y vigilantes. Asa pasó tiempo con cada adulto, estableciendo contacto telepático y grabándolo todo. Aprendió sus patrones migratorios, sus necesidades dietéticas, sus historia. Aprendió que han estado observando a la humanidad durante décadas, con la esperanza de que los humanos finalmente comprendieran que no estaban solos en la galaxia. Nos han estado protegiendo. Asa se lo contó a Robert más tarde, mientras observaban cómo unas escamas jugaban con un trozo de metal. Los Draenidas llevan años desviando asteroides de las colonias humanas. Han estado limpiando los desechos espaciales que amenazaban nuestras naves. Nunca pidieron agradecimiento ni reconocimiento. Simplemente lo hicieron porque así son. Robert sintió el peso de ese conocimiento sobre él.
Les pagamos destruyendo sus hogares. Salvaste a uno de sus hijos cuando podrías haberlo ignorado. Asa dijo que eso importa más de lo que crees. Eligieron confiar en ti porque les mostraste que la humanidad podía ser mejor. Se recibió una comunicación por el canal público. La Asamblea Galáctica había tomado una decisión. 3 depósitos de Neutroneum serían designados como santuarios protegidos para uso draenida. Se restringirían las operaciones mineras cerca de las rutas de migración. Se emitiría una disculpa formal por acciones pasadas que no lo fue todo. No fue suficiente para reparar el daño, pero fue un comienzo que, y mientras el sol se ponía sobre el hielo, Skal se acercó a Robert una última vez. El joven se había recuperado lo suficiente como para viajar. Su familia estaba lista para partir y continuar su migración. Skal tocó la mano de Robert y envió una última imagen. Robert estaba de pie en su puerta, abriéndola para dejar entrar a una criatura moribunda. Luego, una imagen de jóvenes draenidos prosperando en santuarios protegidos, fortaleciéndose. El mensaje era claro. Una decisión, un momento de compasión, había cambiado el rumbo de 2 especies. Skal se despidió con un gorjeo y caminó hacia su familia. Los dragones adultos rodearon a su cría, examinándola con evidente alivio. Luego desplegaron sus alas y se elevaron juntos hacia el cielo. La familia ascendió en espiral, cantando hasta desaparecer entre las estrellas. Robert los vio partir con Asa de pie a su lado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora lo hacemos mejor», dijo Asa. «Aprendemos. Protegemos en lugar de destruir. Demostramos que la humanidad merece ser parte de esta galaxia». Robert pensó en los 7 años que pasó huyendo de lo que hizo su unidad. Pensó en el metal que tiró y las pesadillas que le siguieron. Pensó en abrirle la puerta a una criatura hambrienta cuando su instinto le decía que no lo hiciera. «Necesito hacer más». Robert dijo, «Un santuario no es suficiente. Los demás depósitos siguen en peligro. Entonces formamos una organización». Asa dijo, «Gente dedicada a proteger el territorio draenido. Voluntarios que entienden lo que está en juego». «Los guardianes», dijo Robert, y el nombre le vino de forma natural. Asa sonrió. «¿Los guardianes? Me gusta». Durante las semanas siguientes, otros se unieron. Soldados en busca de redención. Científicos que querían estudiar en lugar de explotar a la gente común que vio la transmisión y decidió que la humanidad podía ser mejor. Establecieron puestos de vigilancia alrededor de depósitos protegidos. Educaron a otros sobre la cultura drenada. Impulsaron más santuarios. El trabajo era duro y el progreso lento. Los intereses corporativos los combatieron. Algunos políticos los llamaron traidores. Pero la opinión pública había cambiado. La gente había visto escamas en sus pantallas, visto la dulzura en sus ojos, visto la prueba de que los humanos no siempre eran los héroes de la historia. Meses después, Robert se encontraba al borde del primer santuario protegido, observando la llegada de las familias de dragones. Los jóvenes jugaban mientras los adultos recolectaban Neutroneum cuidadosamente, tomando solo lo que necesitaban. Era pacífico. Estaba bien. Su comunicador sonó. Una señal de calor familiar se acercaba. Robert sonrió cuando escamas descendieron del cielo, ahora 3 veces más grandes que antes. El joven dracónido había estado de visita con regularidad, comprobando cómo estaba el humano que lo salvó. Escamas aterrizó junto a Robert y le tocó la mano. La conexión telepática le mostró a Robert imágenes de otros santuarios que se estaban estableciendo. Naves humanas y drenaje cruzando pacíficamente, 2 especies aprendiendo a compartir las estrellas. Robert envió su propia imagen. Escamas se enroscaron contra su puerta esa primera noche, muriendo de frío. Luego abrió la puerta, entró, eligiendo la misericordia sobre el miedo. Escamas se retiró y emitió un sonido que Robert había aprendido a reconocer. Gratitud mezclada con afecto. Entonces extendió sus alas y regresó con su familia.
Robert lo vio irse, pensando en lo cerca que estuvo de pasar por esa puerta. Qué fácil habría sido ignorar los arañazos, dejar que la naturaleza siguiera su curso, seguir las reglas que decían que los draenidos eran amenazas. Una opción. Un momento de ver a un niño asustado en lugar de un monstruo. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. Detrás de él, otros guardianes trabajaban para expandir el santuario. Sobre él, los draenidos volaban libres en un espacio que finalmente podían llamar seguro. A su alrededor, creció la esperanza de que la humanidad aún mereciera las estrellas que anhelaban. Robert sonrió y volvió al trabajo. Había otros depósitos que proteger, otras familias que salvar, otras oportunidades para demostrar que la compasión no era debilidad, pero fuerza. Que la medida de una especie no estaba en lo que podía destruir, sino en lo que decidía proteger. Todo porque un humano curtido en la batalla miró a una criatura moribunda y simplemente dijo, «Ven».